Buenas tardes, aunque no lo creáis, vamos a ser muy puntuales. Estoy adelantándome un minuto al empiezo de esta mesa redonda titulada Literatura de Xénero en Asturiano. Agradecer a la Semana Negra pues, la oportunidad de xuntar aquí a Beatriz Quintana Coro, Blanca Fernández Quintana, Pablo Barre González y Adolfo Camilo Díaz López, cada uno pues con su trayectoria, sus publicaciones, son perfiles distintos. Yo creo que en de ellos casos pueden complementarse y en otros casos pueden engarrarse dialécticamente, lo que también es muy sano para ver puntos de vista sobre las cuestiones que vamos a tratar y que yo soy el encargado un poco de poner arriba de la mesa. Agradecemos la asistencia, agradecemos la atención. Ya sé que hay mucho calor, que es pegañoso, pero bueno, esto es nada más una hora y va a pasar volado. Estoy seguro de que las intervenciones de la gente que me acompaña en la mesa van a hacer que os pase volado esta hora. Yo soy Rafa Valdés. En el programa aparezco que como historiador, condición que comparto con Adolfo Camilo. Después tenemos la facción de la enseñanza y el estudio de las lingües, ya sean clásicas, moderna e inglesa. Entonces, bueno, ya veis que hay una posición de formación, la que tenemos aquí en la mesa. No estaba pensado, lo único que estaba pensado era el control del micro por mí respecto de Adolfo Camilo. Era lo único que estaba claro desde el minuto menos 21. Voy a pasar a presentaros y ya empezar a sacar cuestiones aquí en la mesa y que vayan interviniendo. Pues como os decía, que va a ser el primero en intervenir, porque ya el último en publicar. Trátase de Pablo Barre González, de Mieres, de 1978, profesor de enseñanza secundaria con estudios en filología inglesa y también en filología asturiana. De vez en cuando dicen que cuando lo dejen que puede tocar el baxu, creo que no muy bien. Aquí vienen a hablar de literatura y algo que tenéis suerte de poder escuchar. Y acaba de publicar este año con ediciones Trave, la colección interior de narrativa, Xugar a nada, un thriller de ambiente futbolístico con casas de apuestas, muertos, hay también hasta ultras de fútbol por ahí en esas páginas, una novela curtia y bueno, ya veréis viendo pues las ideas que pueda tener Pablo alrededor de esto que se llama o que llamen literatura de xénero. Tenemos a Beatriz Quintana Coro ahí en el extremo, en el otro cabo de la mesa, de Riaño, del 1995. Ya veis ahí ya una diferencia generacional, ya empieza a agrandarse. También profesora, con grado en lingües modernes, si los datos que consulté no estaban correctos. Una autora premiada desde el premio del concurso en Taína, ¿no? Así de hacer prácticamente microrelatos contra reloj. Y también premio Enriqueta González Rubín con una obra que está a piques de publicarse, imagino que en no más allá de 3 meses, titulada La trágica historia de cómo Abraham mató la música. Igual que Pablo, tienen aficiones musicales, no sé si tan distorsionadores como el baxu de Pablo Barrio, pero bueno, en ese sentido, y no sé si el terror tiene que ver con la música o no, pero bueno, siempre aparece la palabra terror por ahí. Después tenemos a Yaude y a Blanca Fernández Quintana, de Vimenes, un año más pequeña que... un año mayor, más grande que Beatriz, del 94, también profesora, en este caso con un grado por la Universidad de Oviedo en estudios clásicos y minor de asturiano. También ganó el premio Enriqueta González Rubín, en este caso con un título titulado Cartafolio de Alquimia. No, perdona, con No que cinca los seis de Yenda. Con Cartafolio de Alquimia ganó el premio María Josefa Canellada, además de 3 obras como El home de les Caparines y Trovadoresca, con el que ganara una edición del premio Radagás. Y ya para acabar, y voy a ser curto porque como ya el más viejo tiene muchos más libros publicados, entonces solo voy a decir los que me gusten a mí, que además sé que están a la venta en la caseta 18 de ediciones Trave. Adolfo Camilo Díaz López, de Caborana, del año 1963, ya sé que aparenta muchos menos, pero bueno, hay que decirlo. Xerente del área de cultura de Corbera, miembro del Consejo del ente de Radio Televisión Autonómico, también músico, no solo con Huestia cuando
estas mulleres que tenemos aquí na mesa non nacieran todavía, sino todavía pues, poniendo banda sonora al Elefante Tante, según me cuenten, de Esther García López. Entre otras cosas, pues ya en los años 80, con el tema que vamos a comentar aquí, esto de dictadura de xénero, pues ganó el premio Nobel a Curtia de la Academia de Lengua Asturiana con Pequeña Lloba llena de amor, que cito nada más porque fue uno de los primeros libros que llegué en asturiano en una biblioteca pública, y después ganó el premio José Faxio-Avellanos, de 4 veces que lo ganó. La primera fue con Añada pa un Goyo muerto, donde había alguien que se esmucía en una televisión, una cosa que adelantaba un poco les líneas de Dolfo, donde él, no sé en el caso de Beatriz, de Blanca y de Pablo, pero sí me consta que Dolfo ya estuvo en unas cuantas ediciones de La Semana Negra, porque él también inventó un personaje que se llamaba Xabel Peña, un detective homosexual en el Avilés industrial, en un Avilés oscuro, gris, y bueno, y más cosas, y siguió ese camino, ¿no? Después, con Advenimiento, que ya entraba en el terreno de la ciencia ficción pura y dura, pues volvió a ganar el José Faxio-Avellanos. Los últimos libros son una muestra en parte de este tipo de inquietudes que siempre tuvo Dolfo Camilo y también del oficio de escritor que se va ganando con los años, ¿no? Refiérome al thriller La rabia, que es el último libro que viene de publicar, también con edición Estrave, en la colección Ingle Interior, en un museo inexistente en actualidad, pero que podría existir en un futuro, del Reino de Asturias. Un comando yihadista entra y, bueno, pasen una retafila de cosas, ¿no? Hay un volumen que se llama Skull City y otras historias, donde tienen novelas curties, tienen cuentos eróticos, tienen cuentos de ciencia ficción y eróticos, combinando ahí un poco, pues supongo que las obsesiones que tiene un escritor de los años 60, ¿no? Bueno, con la ciencia ficción, y Angelina Jolie y Scarlett Johansson. Para empezar, y ya os decía que vamos a empezar con Pablo Barrio, siempre, después Beatriz y Blanca, como van con la B, pues según el ánimo que tengan, pues pueden ir turnándose, y va a acabar siempre Dolfo Camilo para que no ellos quite tiempo a la gente que ya el relevo xeracional de la literatura de xénero asturiano. Está todo pensado desde la organización. Yo, en realidad, de moderador, como veis, tengo poco, y es simplemente controlar el tiempo y controlar a Adolfo. Esa es la clave que tengo, ¿no? La primera, yo digo, esto no es una mesa redonda y un poco también interrogatorio, no un examen, porque son profesores y están de vacaciones. Dolfo no es profesor, pero también está de vacaciones en Corbera, y entonces, y un poco interrogatorio, más que examen, ¿no? Gustaríame, para centrarles cosas y para ver pues, los puntos de común o las diferencias que podéis tener, ¿qué entendéis cada una de vosotros y cada uno de vosotros por literatura de xénero, que lle para vosotros? Si vos reconocéis en esa etiqueta, porque a lo mejor si no vos reconocéis podemos desarmar la idea que teníamos de mesa redonda y empezar de otra manera, y no iba a pasar nada, iba a ser mucha salsa, porque se graban estas cosas, pero bueno, a partir de ahí no iba a pasar nada. Y también el tipo de personas que a lo mejor podéis decir que coinciden con lo que escribís, ya dame igual que sea fantasía, que sea steampunk, que sean zombies o que sea ciencia ficción pura y dura, pero que no quieren saber nada de la etiqueta de literatura de xénero. En realidad hay una pregunta que son 3, y además ya que yo os pido síntesis y brevedad. Es lo que da el poder del micrófono a un moderador, ¿no? Que además que los obligues a responder como quieres. No lo que tienen que decir, sino que, bueno, juntando esas cosas, ¿qué entendéis por literatura de xénero? Si vos identificáis con esa idea que vos asunto aquí esta tarde, y después también ese elemento que yo creo que pasa, y también en la literatura asturiana, de gente que no quiere, que digamos, llevar una etiqueta, ¿no? Quizá ves porque quieren llegar a un público que se salga del nicho seguidor de lo que se viene llamando literatura de xénero. Pues, Pablo. Estaba prendido, vale. Gracias. Ya no sé si me acuerdo bien de las 3 preguntas. Parece que para entamar, yo no sé si entiendo muy bien lo de las etiquetas de xénero o no. Yo veo, de verdad, que bueno, hay una cosa así general que llamamos literatura, ¿no?
pero después sí es verdad que se suele subdividir en secciones y eso, ¿no? Y para mí que sí que hay autores que los vemos muy fácilmente, que los clasificamos de algún género concreto, pero otros, partiendo de premisas muy asemelladas, pues no los metemos en ese mismo saco. Entonces, no sé si estaba pensando en este caso, bueno, pues estaba pensando en Ursula K. Le Guin, que sí que la metemos siempre en el género de la literatura fantástico, pero después yo tengo un autor que me presta mucho, que es Kurt Vonnegut, pues que escribe cosas también que en teoría podrían ser fantásticas y no lo solemos meter en ese saco. No sé si me explico, pero bueno, yo digote que cuando empecé a escribir Xogar a Nada, que es la única publicación que tengo en estos momentos, no estaba planteándome a mí mismo hacer una literatura de un género específico. Simplemente había una serie de cosas que me interesaban, de las que yo quería hablar, y quizá pues encaixaron bien en lo que se llama la novela negra. Pero vamos, que yo de inicio al entamar pues estaba pensando simplemente en tratar de eso, de hablar de los míos intereses y bueno, a mí sí que esto sí que es verdad que sí que me gusta que haya muerte en las historias, ¿no? Un poco, parece un ingrediente que siempre da un plus, ¿no? a las narraciones que hacemos. Y no sé cuál era la tercera. De quien escapa de la etiqueta. ¿Eh? De quien escapa de la etiqueta, que no quiere que se meta en este saco. Bueno, a mí dame un poco igual. Dame un poco igual que se me meta en una etiqueta o que no se me meta. En este caso, sí que casi todo el mundo coincide en que Xogar a Nada pues, es una novela negra. Bueno, pues yo estoy a gusto. No... Vamos, ya os digo que no lo planteaba yo de inicio como una novela negra, pero sí es verdad que tiene muchos de los ingredientes que son clásicos, casi clichés de la novela negra. Así que, nada, paso vos el micro. Pues Blanca o Beatriz, la que quiera. A ver, para mí la literatura de género sería literatura temática, como lo entiendo yo, pero tampoco doy muchas vueltas. Yo escribí una obra que yo consideraba que ya era de aventuras y que estaba pensada para adolescentes y todo el mundo pensó que ya era de terror, entonces no, tampoco diría que considero que escribo cosas de terror ni de un género concreto. Pero bueno, igual por casualidad sí que desde fuera se ve así y yo no tengo problema con ello. Y quien lo tiene, pues bueno, entiendo que todos queremos que nos vean como escritores con una E mayúscula y todo muy guapo, pero al final lo que importa es que te llegan. Y si a mí sí me llegan pensando que es de terror, pues que lo piensen. A mí no me da miedo eso que escribí, y es lo que hay. Vale. Bueno, yo voy a decir que tengo la cabeza un poco machacada porque hice un máster de escritura creativa, entonces con lo de las clasificaciones de los géneros y tal, supuestamente, o sea, yo toda la vida pensaba que cuando decían literatura de género se referían a ciencia ficción, fantasía y terror, porque yo miraba para lo que me prestaba. Técnicamente sí entra romántica y todo esto, en realidad una obra que se pueda encaixar en unas características, por decirlo de alguna manera. Yo creo que desde que publico relatos, incluso quitando alguna excepción, todo lo que publico es de género, en el mío caso de fantasía, ciencia ficción o terror. Todas las novelas que tengo son de fantasía, aunque en la Nueva España pusieron que yo ya era autora de ciencia ficción. Debo ser una novela tan innovadora que ya invisible, pero bueno. Y a mí no me molesta, a ver, quiero decirte, yo soy muy friki, yo también hago cosplay, quiero decirte, que me pongas una etiqueta más, una menos, a mí dame igual, pero sí que creo que estamos en 2024 y sigue habiendo bastante prejuicio que en el momento que aparece el término de género o fantasía, ciencia ficción o terror, que tiene que ser de algo malo, cuando lo que nos está demostrando la sociedad, por decirlo de alguna manera, ya que esos obras cada vez tienen más alcance y que no porque tengan esa etiqueta son males. Gracias por la presentación, Ina, y gracias por convidar.
a esta quedadina. Había años ya que non estaba en la Semana Negra y el reencuentro, aunque sea en otra zona de la ciudad, pues empieza a prestar des que entres por entre los libros ahí en la primera carpa, ¿no? ¿Qué es la literatura de xénero? Bueno, a estas alturas de la existencia, con un mercado editorial perfectamente codificado, con todo lleno de adjetivos, de nombres que identifiquen una u otra cosa, pues ya lo resumió Beatriz de Mano. Estamos en el territorio de la tematización de la literatura. A mí tocóme bregar en los años 80, cuando salir todo gallo y decir voy a hacer o acabo de hacer una novela vaqueros o una novela de ciencia ficción, conllevaba inmediatamente la censura de la gran literatura, pero no solo la censura de la gran literatura, también la censura de la más mediocre de las literaturas asturianas que se estaba elaborando también de aquella. Es decir, el enemigo muchas veces teníamoslo en casa, no teníamos muy claro qué es lo que queríamos hacer con la literatura. Por lo visto, la literatura exclusivamente y era lo que hacía Cervantes cuando Cervantes hacía literatura de xénero ya en origen. Y como ello, la mayor parte, es decir, nadie no entendería la literatura fantástica sin la contribución del señor Kafka. Y para muchos ciegos que no quieren ver lo que hay, pues ahí estás en el territorio de la gran literatura y no estás en el territorio de la literatura de xénero. Por lo tanto, yo no solo identifícome con esos petites, con esas querencias, con esa manera de perseguir lo que nos prestaría ayer a la hora de escribir, sino que aunque en ocasiones no participe del xénero, reivindícolo. Y reivindícolo por meras ganas de respirar, porque determinada crítica que gracias a todos los dioses poco a poco va requexando, porque determinados santones y gurús de la gran literatura pues queden en la zona que merecen, que muchas veces es él la más absoluta sombra, que no lle precisamente sería negra. Como moderador hay cosas que no puedo decir, aunque pienso, de esto que acaba de decir Dolfo Camilo. Entonces voy a forrar ese tiempo. Pero bueno, yo creo que, digamos, en este caso veo que hay una diferencia a nivel en primer persona, ¿no? De unas situaciones que yo creo que vivió Dolfo, pero a lo mejor podéis rectificarme si a lo mejor lo entendí mal lo que decíais o cómo lo veo yo leyendo los vuestros libros. Yo creo que Pablo, Beatriz y Blanca escriben en otro momento donde las cosas que comenta Adolfo pues o no se expliciten de la misma manera o ya están también un poco en los márgenes, ¿no? Superáis en ese tipo de críticas o comentarios, que puede seguir habiéndolos, pero creo que son en realidad poca cosa, ¿no? Poca cosa. Esto puedo decir poca cosa porque a lo mejor no me veo afectado por ellos, ¿eh? Eso a lo mejor ahí podéis hablar de primera persona. Pero sí hay una cosa que comentó Beatriz, de que escribías para adolescentes, esa novela, escrita para adolescentes, que hay algo que también comentó Blanca y gustaríame, porque teníalo en mente, un poco, digamos, cuando escribís, si tenéis claro para quién escribís, cuál es el destinatario, les destinatàries, qué tipo de expectativas tenéis, porque quitante Pablo, el resto, pues bueno, ganasteis premios literarios institucionales con reconocimiento, con salida en los medios, y entonces sí que me gustaría saber un poco cómo veis, ya que participáis de la etiqueta, ¿no?, que nos trae aquí esta tarde, literatura de xénero, un poco la vuestra visión como escritores, no tanto ya solo de xénero, sino a la de crear esos sobres y trasladarles al público, ¿no? Si pensáis en un público concreto, digamos, seguidor de esa etiqueta, o vais más allá, o si también contempláis, como decía Beatriz, y como recuerdo que comentó Blanca en alguna entrevista, digamos, la realización y la escritura de novelas o relatos, pensando ya hasta en públicos por tramos de edad, ¿no?, como lo que decías de los adolescentes. Y entonces, bueno, ya que
engancho con esto, pues Beatriz y Blanca, podéis comentar la vuestra opinión y ya después pasamos a Pablo y a Adolfo que manifiesten un poco qué expectativas tienen como escritores. Vale. Pues yo cuando escribo esta novela concreta, Fábrica 21, que ya está publicada, y es la única que escribí pensando en una edad concreta, pero sí que todo lo que escribí y era pensando en un público que podía ser yo, podía ser lo que me apetece leer, pero, por ejemplo, una novela en la que estuve trabajando bastante tiempo, que non está publicada todavía, y es de un género que, después de mucha investigación, no hay ninguna novela en asturiano de ese género, y no lo voy a decir por si me lo roba alguien. Pero eso escribílo pensando en, bueno, qué es lo que gustaría ayer a una persona concreta de mi vida. Y a veces acabo de escribir algo y mientras lo estoy repasando sí que pienso, pues esto prestaría ya a mi hermana o prestaría ya a los míos alumnos. Porque, bueno, lo que me interesa es que me lean, en realidad. Entonces, va a escribir solo lo que me presta a mí, aunque me prestaría, no siempre es viable. A ver, yo de lo que tengo es publicado, sí que tengo que decir que les 4 sí que estaba pensando en una edad concreta, aunque L'Home les Caparines no saliera con la etiqueta de juvenil, o sea, tanto L'Home les Caparines, Trovadoresca y Noquecinca, sí que estaba enfocada a eso, a una edad, como digo yo, de entre 14 y 18 años, porque soy profesora y no hay casi lectores que ponen ellos a esos guajes. Vamos, de formación profesional. Y sí que me fijo mucho en lo de la edad, sobre todo por si pongo de algo que me parece que no es apto para la edad. Por ejemplo, en el cartafolio de alquimia, que sí que quería filtrar más los años, porque ya era, en mi cabeza, y era como para entre 10, 12 años, sí que hay cosas que tienes que explicarles de otra manera, por decirlo así. De todas las maneras, yo sí que tengo de algún manuscrito en sin publicar que lle de adultos y que sí que me pasó, que pasé el límite de lo juvenil y dije, no, a ver, el guaje acaba en el psicólogo con esto que escribí. Así que non. Y yo en realidad escribo lo que me presta. Sí é verdad que agora, despois de 4 novelas de fantasía, voy a centrarme más na ciencia ficción y en el terror y, vamos, lo que estoy haciendo agora, como digo yo, y un folk slasher, vamos, con les mascarais de invierno de Asturias, que seguro que va a haber xente que lo va a criticar, pero non pasa nada. Pues mira, ya que estabas diciendo esto y me acordéme de que casi 20 años, tuve una experiencia con una beca a la Universidad de Ubieu en París con Armand Gatti, un escritor francés, y teníamos que hacer una obra de teatro, había gente de muchas nacionalidades y eso. Y él decía que la premisa para escribir cualquier cosa que era saber quién soy y a quién me dirijo. Para quién escribo, y que a partir de ahí que ya está todo hecho. Eso era lo que él decía, ¿no? Y igual no soy quien a hacerlo explícito, pero sí, de alguna manera, yo sí tengo un lector ideal en mente cuando me pongo a escribir. Y aunque, bueno, reconozco que también va mucho en función de lo que a mí en realidad me apetecería leer. Va más por ahí, ¿no? por ese camino de una lectura que a mí sí me prestaría. Pero vamos, eso de que vos decía de Armand Gatti, sí que ahora seguro lo decía Rafa, acordéme, y es verdad que sí, que seguro que me caló, que trascaló en mí de alguna manera. Sí, sí. Llegamos a la parte ya divergente, porque Dolfo, que ganó también el María Josefa Canellada, y también el premio Montesín de Trave, recuerdo que en las entrevistas a cuenta de esas publicaciones y coincide diverso de lo que decían Beatriz y Blanca, más bien en el caso de Blanca, ¿no? Que él decía no a la etiqueta de literatura juvenil. Quizás a lo mejor por las características pues, de La Mar o de Memorial del Monstruo o de Caos, o por la intención, puede contárnoslo ahora, de salirse de esa etiqueta, no la de género, pero sí a lo mejor de los tramos de edad. Si hay obras a lo mejor que, no sé si leísteis mucho o poco Adolfo Camilo,
él tiene una serie de obras que, como comentó más de una ocasión, son para leer con una mano nada más, que la otra tiene que se ocupar de otras cosas, sean hombres o mujeres. Y entonces, bueno, a lo mejor ya pasamos eso, la Allende de lo juvenil, y pasamos para lo de adultos con rombos. A ver, en principio, si aludimos a lo fecho, yo creo que a non ser de algún texto que tuviera ya pensado para edades, bueno, de parvos, muy infantiles, que ya más o menos ajustes un poco los elementos de lingua, de conceptualización, etcétera, etcétera. Yo creo que el resto, incluyendo ahí la parte juvenil, creo que busco lector o lectora que haya asuntos, es decir, yo nunca podré entender cómo podemos andar lanzando campañas institucionales a toro pasado sobre el virus del papiloma humano, que para muchos guajes lleva una conceptualización extraña y extemporea, y eso no es parte de la educación, del día a día, del currículum escolar, y que aparezcan en las novelas, en las poesías o en los cantares que tengan que escuchar. Yo no sé todavía por qué existe un cierto elemento de no exponer o no de compartir, y sobremanera cuando entramos en territorio sexo, como si un rapaz de 15, 17, 18, 14 años, a esas edades y más cada año que pasa, no tuvieran ya una cierta experiencia de vida con la que poder compartir el autor, el maestro, el padre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, nunca creí en ello, más allá de que, oye, si en un momento dado presentes a un premio de novela juvenil y tienes la suerte de ganarlo, y después saquen una novela que lleve una novela juvenil, porque se supone que va a tener un público más determinado en los centros educativos, institutos, etcétera, etcétera, bueno, pues perfecto, no arreniego de ello. Aunque, insisto, a la hora de ponerme delante del papel no voy a establecer una diferencia entre si rapacín y un lector de 50, 60 años. Vamos a cambiar de tema. Y una pregunta que no se suele hacer a los escritores, y entonces decidí hacerla yo aquí en esta mesa redonda, sin avisarlos. O sea, no saben nada de los temas que hay que tocar en esta mesa. Hay gente que sé que los cocina, pero bueno, yo no estoy en esa facción de cocinar mesas redondes. Hay una pregunta que no se suele hacer y digo que la de si vos lleéis. Yo creo que hay una pregunta pertinente, y no solo por la literatura asturiana, sino un poco cómo se ve cada uno y cada una como escritor o como escritora, ¿no? Digamos, yo creo que aquí hay dos partes. Una sería, falando de literatura de xénero, a quién lleisteis primero en asturiano, si ya que se dio el caso, o si las influencias que tenéis en realidad no tienen nada que ver con el idioma que usáis para crear vosotros y vosotros. Y después también, si en realidad, si podéis confesarlo, si es inconfesable, pues no lo digáis y no respondéis y no pasa nada. Si llegáis a la gente que está haciendo literatura de xénero, sea de otra época, sean del vuestro tiempo, sea a lo mejor pues dentro de esa literatura de xénero, pues a lo mejor la obra de Pablo Barrio, eso, un thriller de ambiente futbolístico que responde más a la novela negra criminal, pues a lo mejor a la gente de la fantasía y la ciencia ficción, pues os queda fuera mano, no lo sé. Realmente en realidad estoy preguntando eso. Si, igual que como creadores tenéis unas cuestiones claras que ya vais exponiendo en lo que llevamos de mesa, si como lectores y al tiempo escritores tenéis también esa diferenciación, y cuáles pudieron ser las vuestras influencias dentro de la literatura asturiana. A ver, yo leí mucho en asturiano, sobre todo, bueno, también ayer cuando estaba matriculada en la asignatura, y de ahí esa tara que tengo yo con la poca literatura juvenil que hay. Y leí a Adolfo, sobre todo la de Caos, y sigo yéndola como profesora, que hielo por de todo, tengo los guajes ya masacrados con Caos, y sobre todo a Vicente García Oliva.
Home, despois ya cando fui creciendo, pues ya evidentemente ya agarré obres un pouco máis adultes, por dicilo de alguna manera. E despois sí que lle verdad que bueno, yo cuando lle era adolescente, hasta que agarré la entrevista col vampiro, que lle era un pouco a escondías de mi mamá, por supuesto, y aí a cose supuestamente para la mi edad, entonces como tampouco había mucho en asturiano, yo lo que máis lleía era Úrsula K. Le Guin, Maite Carranza, Carlos Ruiz Zafón, porque ya era lectura obligatoria en aquel momento, gustame mucho, pero bueno, yo creo que lo leímos todos, y luego sí, bueno, cuando caí en Foses de Anne Rice, eso ya, vamos, debí de tragar todos los libros que tiene. Y sí que me influye mucho, y yo intento estar, vamos, llevo muchísimo, todo libro que cae en mi mano yo llevo, y intento estar bastante al día con lo que va saliendo, y sobre todo con la literatura de xénero, pues estando como te metía, vamos, hasta el fondo en el Celsius, pues al final acaba pasando todo por les míos manes. Yo non diría que tengo referentes, yo llevo todo lo que puedo, todo lo que creo que me puede interesar. Hay pocos libros que non acabe, aunque non me presten. Y asturiano, pues leía esporádicamente hasta que entré en la tertulia Mallory, que entonces, claro, como hay que dar un premio al mejor libro en asturiano del año, habrá que leerlos. Y ni entonces los puedo leer todos, claro. Ahí afortunadamente tenemos un compañero que sí que los lee todos y fae una preselección. Y no sé, tampoco, yo creo que lo que más leía de pequeña era fantasía. Cuando un momento a mí que me dio porque empeñarme en que quería escribir de algo de ciencia ficción, por mucho que repasaba, yo creo que en xamás leí nada de ciencia ficción, hasta fai unos meses que me puse a ello. Y sin embargo, yo creo que gracias a también los medios audiovisuales y los cómics, que sí que consumo muchísimos cómics, y es lo que más llevo ahora mismo, entonces sí que puedo tener conceptos, ideas, y lo único que me interesaba de leer ciencia ficción era para ver cómo se describen esas cosas, tampoco había mucho más. Pero referentes con nombre yo diría que ningún. Sí hay gente que admiro mucho, pero no me inspiro en ellos. Yo, en asturiano sí tengo, bueno, para mí, bueno, ya esto ya lo falé más veces, pero Desde mucho para mí fue un libro que fue, de Antón García, fue un libro que fue un despertar para mí a la literatura en asturiano y bueno, fue una historia que me marcó mucho porque también pensé en las pocas posibilidades que deben tener mi padre y mi madre de leer ese libro porque no estaban alfabetizados en asturiano y pensar lo mucho que yo pensaba que ellos podía llegar a aquel libro. Entonces, para mí sí, ese libro fue un despertar. En general, por la mi formación, yo llevo mucho más literatura inglesa y americana que otra cosa. Y aunque también me gustó mucho la literatura hispanoamericana de lo que fue el boom, fui muy fan de García Márquez y de Vargas Llosa, aunque sea gilipollas, que me da igual, pero bueno, eso tengo que decirlo siempre, lo siento. Y en Asturias, aparte de la literatura en asturiano, pues la literatura en gallego-asturiano también tiene, para mí, autores enormes. Una que es María José Fraga, por ejemplo, que es para mí una escritora magnífica, que escribe en gallego-asturiano y tiene pocos lectores precisamente por eso, pero para mí es una escritora alucinante. Bueno, está también aquí Babel de Calcadete, que también es un gran escritor. Y bueno, sí, muchas referencias, pero bueno. Aquí hay un componente xeracional claro porque, como decía, digo por edad, porque Blanca hacía referencia a la enseñanza en asturiano y bueno, y también al hecho de ser profesora, ¿no?, de la asignatura. Claro, Dolfo lle de otro tiempo, aunque en realidad él no es el primero, pero sí creo que hay que recordar, y dígolo por esta ausencia de referentes que acaban de pasar en la mesa alrededor de la literatura de género, desde lo que se llamó el surdimiento, que yo no llevo una etiqueta que en realidad comparta ni vea mucha utilidad. No sé si de alguna vez la tuvo, pero en el 2024, que si alguna vez la tuvo, yo creo que ya la perdió. Pero si pensamos en la siguiente, que con Concello Bable pues empezó a escribir, digamos, cosas contemporáneas y había una ruptura
con la literatura asturiana anterior, o por lo menos con la parte que se conocía, porque en realidad una literatura mal conocida, digamos que entre esos primeras personas que escriben, pienso en Miguel Solís Santos, Vicente García Oliva y Roberto González Quevedo, los tres tienen obras y además premiadas desde el minuto cero que corresponden con la literatura de xénero. Pero sí creo que, y no basándome solo por lo que dicen Beatriz, Blanca y Pablo, lo que acabáis de decir, sino ya una constatación que llevo teniendo mucho más tiempo, creo que hay un corte que tiene, imagino, con el acceso a ese tipo de libros, ya fuera por las editoriales, por las librerías, por las bibliotecas, por la falta de enseñanza arreglada y cómo se ve la literatura asturiana dentro de esa enseñanza arreglada en asturiano, que no lleguen, ¿no?, a las nuevas generaciones. Y a lo mejor Dolfo, en este caso, tiene un papel distinto porque él mantuvo esa producción a lo largo de los años, combinándolo con otros géneros, de acuerdo, pero digamos que sí mantuvo, o sea, desde los años 80, digo con lo primero publicado, no con lo primero escrito, pero sí con lo primero publicado, desde los 80 hasta este siglo, ¿no? Hasta, digamos, La rabia, ¿no? Una novedad de él, ¿no? que acaba de llegar a las librerías. Y entonces, bueno, Dolfo yo creo que es interesante un poco como contrapunto a Beatriz, Blanca y Pablo. Un de los problemas que tuvimos y que muchas veces seguimos teniendo, seguimos constatando, y esa sensación de pionerismo y adanismo que tienen las sucesivas generaciones, que ya teníamos nosotros, que muchas veces las vuestras generaciones siguen exhibiendo y que por desgracia los que sigan detrás van a seguir exhibiendo. Hay, digamos que el rellato que tendría de unificar una cultura, una literatura, etcétera, etcétera, trociase y que aún parece que llegó de primeres al mundo para enseñar la buena nueva. Claro, el problema surge cuando empiezas a contraponer lo que ya existía a lo que se está fallando, con lo que ese problema puede derivarse en que no se deprende, no hay elementos de acumulación del pasado para seguir deprendiendo de cara al futuro. Ese es un problema que podemos compartir todas las generaciones. Yo, como lector compulsivo, con poca tradición propio en los años 70, en los años 80, tiréme muy mucho, y de ahí, pues de la misma manera que los compañeros que están más vinculados a los estudios lingüísticos y tal, en nuestro caso, pues esa parte de la historia imagino que nos tira, ¿no? Tiréme mucho a leyendas, tiréme mucho a sentir a la abuela, al abuelo, a los tíos, contate les batallas, les historias, que hay parte sustancial también de eso y donde los elementos fantásticos están siempre presentes. Recuerdo ahora la primera vez que llegué en Galerá el tochau de Josefa Canellada sobre leyendas y cuentos de Asturias, y sigue siendo una maravilla para el que quiera arrimarse a lo que lle el vampiro, a lo que lle el lobisome, a lo que lle el zombi dende la calella, con años y años y siglos detrás. David Arias fue alcalde de Avilés, publicó 2 novelas, años 30. La primera, una auténtica maravilla para cualesquiera que nos interesen estos temas, Después del gas. Un previo de lo que sería 15 años después, cuando la Soleya, o 20 años después, la bomba atómica sobre Hiroshima. Pero desarrollase en la península, desarrollase en Asturias, en Bonaparte. Voy a hacer un spoiler gigante, voy a decir el último momento de la historia, que les poques que se salven de aquella debacle son un grupo de mujeres que monten una comuna en les faldes del Pico Gorfolí. Bien, pues eso es historia, literatura, generada en Asturias, no en asturiano, en la otra lengua hermana que todos y todos tenemos en la cabeza, que es el castellán, y que la tenemos ahí que muy pocos autores asturianos conocen. De la misma manera, El llegará del mar, otra maravilla que escribió este autor. Federico Nacientes, de Aveiga, el llamado Salgari asturiano o Salgari español na época.
Escribía como Fred Baxter y era de estos que facía novelines de Aduru. Nació en un pueblo del occidente, del extremo occidente de Asturias, y codióse con la plana mayor de los mejores escribientes de lo fantástico, de lo policial, etcétera, etcétera, de los años 30. Oye, son elementos que son filos de los que tirar, de los que también se deprende, y son parte de la nuestra memoria. Si tengo que retrotraerme a literatura popular en asturiano, ya tendría que ir a los folletinos, que también me dediqué a estudiar durante mucho tiempo, que asoleyó fundamentalmente el comercio, la boda vilés, ya de primeros del siglo XX. Pienso en Mallita, pienso en Eloy Fernández Caravera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una tradición absolutamente desconocida. Ya no me voy a queixar de esa tradición absolutamente desconocida, podemos queixarnos de que ya no nos conozcamos entre nosotros. Que, por cierto, yo recomendaríamos como un elemento último el cartafuello del alquimista de Blanca, que hay una, de alquimia, que hay una auténtica maravilla. Por lo tanto, tiremos de esos filos y dejemos de pensar que estamos solos en el universo inventando algo, porque, por suerte, ya casi que está todo inventado. Dolfo, con la experiencia que tiene, acaba de adelantarse a un tema que quería yo traer aquí, que era el de la mitología asturiana. La mitología asturiana, muchas veces, yo creo que desde el desconocimiento explótase comercial y turísticamente, ¿no? A colla de las camisetas y demás. Parece que quedó unos cuantos años restringida a lo infantil, también con un vaciado, digamos, de esto popular que salía también en el libro de cuentos populares de María Josefa Canellada, que publicó Ayalga en el 76, y o en otros trabajos etnográficos pues de Alberto Álvarez Peña y demás, ¿no? Es decir, yo siempre vi ese contraste entre la xiana, que cuando fais actividades con niños dicen la rapaza guapa, roxa, semidesnuda, con colores blancos, y después lo que dice la tradición popular, la xiana que roba niños, que yen mala más no poder, a retorcer, y que dices, bueno, ahí sí que hay materia, no lo sé, podréis, y una pregunta que vos faigo, si hay una materia para esa actualización de la mitología, o si la mitología asturiana ya pensáis que está tan trallada y devaluada que no queréis ni la tocar. En el caso de Dolfo, si es verdad que Memorial del Monstruo pues metió ahí el cuélebre en el siglo XVIII, pero en realidad muchas veces parece que la sensación del uso de la mitología asturiana es, primero, no entrar en, digamos, en los pasajes más oscuros de determinados mitos, ¿no? Que sea lo más neutro y naif y hasta pueril en el sentido peyorativo del adjetivo, y después que también parece ser que es más fácil para creadores, no voy a decir solo los que escriben en asturiano, usar otro tipo de mitologías que no la más cercana, en teoría más cercana, aunque sea a nivel geográfico, ¿no? Y entonces yo no sé si como trabajaréis con ello o no, si lo veis como un campo de trabajo para la vuestra creación en la actualidad o en un futuro, o es algo de lo que vos queréis separar y lo tenéis muy, muy claro. Sí que me prestaba a comentarlo porque, bueno, y un tema que suele salir cuando se toquen estas cuestiones de la literatura de xénero, muchas veces creo también un poco por esos prejuicios que hay, ¿no? Y que ya comentasteis aquí, ¿no? Y como en plan, bueno, vamos a apartarnos de la literatura de xénero, que ya esto trasgos y xianes, y a lo mejor tienen un potencial ahí de actualización para obras de todo tipo. No digo fantasía, ciencia ficción, terror, thriller o hasta una novela criminal, ¿no? No sé por qué hay que ponerse paredes, ¿no? O muries a portillas a la mar, ¿no? Pues no sé, lo que podáis comentar en este sentido de cómo veis la mitología asturiana, aunque no sea en lo que tengáis fecho, si como en un futuro, si lo descartáis, si una idea, si también tenéis prejuicios, porque podéis tener prejuicios sobre ello, aunque suena mal decirlo de primera persona aquí delante de tanta gente, pero bueno, podéis comentarlo. Yo todavía no escribí nada que involucre mitología asturiana, pero porque no pasó, no sé, no se me ocurrió. Y una cosa a la que estoy abierta, la novela con la que gané el premio El Enriqueta,
tiene un punto fantástico. Sí que llegué a mirar para ver si podía incluir algo de mitología, pero luego no fue así el camino de la obra y sin más, la verdad. Sí que tengo muchas ganas de leer el nuevo libro de Solinka, que creo que sí que va por ahí, si lo entendí bien, la descripción del libro. Y parece que está poco explotado, pero bueno, porque ya que también la literatura asturiana tiende a centrarse mucho en obras más estilo alta literatura, y parece como que la mitología al final y lo que se ve en primaria y ya olvidámoslo, y es más difícil meterlo en una obra mística sobre los problemas de un señor de mediana edad y que en 120 páginas no cuenta casi nada. Si no estoy hablando de ninguna en concreto, de verdad. Entonces, bueno, yo si un día se me ocurre algo, pues escríbolo, no tengo prejuicios ni nada. Yo sí que creo... Yo no lo tengo, evidentemente, porque estaría tirando piedras al mío tellao con lo que cincan los seres de leyenda que lle de mitología. Pero sí que hay un prejuicio, y yo creo que en rival, na mi generación y 10 años per riba y per baixo más todavía, porque yo acuérdome de las clases de asturiano, la Xana, la moza pero guapa que estaba na fonte, el cuélebre poco más, vamos, llevábate per aí de paseo, el busgoso una cabritina, imita cabritina super majo. Luego ya, claro, caes na obra de Berto Peña y ya dices, tu madre mía, pero a mí, ¿qué cuento me estaban contando? Entonces, es verdad que yo cuando escribí No que Cinca quería, pues, luchar contra ese prejuicio de no usar la mitología como de algo infantil, y sobre todo, pues, un poco intentar demostrar, no sé si lo conseguí o no, que la mitología asturiana se puede usar de más formas. En el mío caso, no tiré a hacer terror con ella, que era, pues, bueno, yo soy muy tétrica, ¿vale? Y era la primera idea que tenía. Lo que acabé haciendo yo un poco una mitología más humanizada, quizá inspirándome, por decirlo de alguna manera, en el Gaiman, aunque no tiene nada que ver. Y yo sí que creo que puede dar para mucho, sobre todo para literatura de terror. Porque, vamos, la mitología, si lo leéis, los cuentos, los testimonios que hay por ahí, vamos, a mí lleguen a contarme eso cuando tenía 3 años y yo creo que, vamos, no me arrimo a nada que sea de mitología asturiana, pero por miedo. Yo, la verdad que no son las coordenadas las que me muevo, digamos. Pero sí es verdad que hay cierto interés, y falo bastante con mi hermano que escribe en castellano, Carlos. Porque a nosotros llegaron bastantes historias de casa, digamos, de que, pues eso, mi bisabuela con la que conviví hasta el año 82, 83 que murió, pues contaba historias de que llovía ropa blanco, o de que había un culebrón muy grande en una cueva. Contaba esas historias, esas creencias convivían, digamos, con otras, ¿no? Y a mí interesa sobremanera lo que dice de nosotros como sociedad, ¿no? Esas creencias, en qué están basadas, dónde vienen, por qué, de dónde salen, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Pero es verdad que así como material de ficción, pues es de aquí que ahora mismo no me planteo. Adolfo. Home, el fecho de que tengamos una vallurosa, una rica mitología popular, y una buena anuncia para cualquier creador. Y una herramienta, un material con la que se conforma también esta cultura. ¿Qué pasa con ese material y con esta cultura? Y ya pegamos el brinco correspondiente. Pasa que como elemento casi de referencia de lo que pasó con el resto de la cultura en Asturias, tendemos a xibarizar todo lo que somos. Xibarizamos también la mitología, transformámosla en cuentos paneños, punto. Y cuentos paneños lo más infantilizados posibles, un blanqueo absurdo, fatu, pero que ya el que se da, pero no solo se da para la mitología, das en general para todo. Hay que amenorgar aquellos elementos más fuertes de la nuestra historia como colectivo humano, el reino de Asturias y un reinín que acaba, pues, en Otrullao, en Gión, donde cuadre, y no molestemos que al fin y al cabo preferimos ser principado que reivindicar ya puestos ese reino de ahí
1000 y pico años. La revolución de octubre, fueron 15 días. Que nadie se asuste, que non pasa nada. Es decir, podemos ir caso a caso de aquellos elementos fuerza que fueron explicándonos como colectivo, que veremos que siempre se produjo por aquellos, muchas veces, pseudohistoriadores que viven conformando esa historia, esa narración, siempre aminorándolo, siempre rebasiéndolo lo más posible. Y era un poco el elemento a la contra de lo que se veía que pasaba en otras partes de la península, donde cualquier elemento era reforzado al alza. Aquí, por elementos que necesitarían de otra mesa redonda y otros tiempos, tendimos a lo contrario. Por lo tanto, vuelvo al principio después de este circulín. Tenemos una mitología absolutamente utilizable y que non solo val como muñequinos o muñequines que unos chupen sangre y otros te corten la cabeza si te portes mal y no duermes, sino que son referencias culturales que van mucho más allá de que algo se llame Nuberu o algo se llame ya bandera, ¿no? Por lo tanto, la invitación en este caso, como autor que sí me centro circunstancialmente en ese universo, y convidar al resto de creadores a que fixen 2 segundinos de atención porque posiblemente puedan motivarse mucho y bien y sobremanera motivar al lector. Ahí, bueno, un elemento que comentó Beatriz, que yo no sé si va a dar tiempo, pero bueno, sería interesante porque comentabas lo de la alta literatura. Yo, como lector, siempre hay cosas que no llegues a leer, pero yo no sé muy bien, en este caso, a qué te podrías referir como alta literatura, digo, escrita en asturiano. No sé qué libros son, refiérame, porque a lo mejor uno de los últimos libros premiados por la Tertulia Mallory, donde el caos se texe de Estexe, de Xulio Viejo Fernández, creo que las tradiciones populares y la mitología hasta aparecen aproximadamente en esos páginas, y quedé así un poco, no sé si hay, digamos, parte de ahí. Puedes responderme ahora mismo. Digo, porque quedé así un poco a cuadros, y entonces no sé si alguien pensaba lo mismo que yo. Nada, no, referíame a que la xente en asturiano tiende, la mayoría, o esa sensación tengo yo, a escribir libros de los que después se estudien, más parecidos a los que se estudian en la universidad, en una clase de literatura. Eso no era nada malo ni nada, simplemente que a mí parece que en ese tipo de literatura quizá a veces non hai tanto espacio para falar de mitología o de pues una novela negra, una de terror, pero simplemente por la percepción del público y de la intención que yo creo que tienen algunos autores. Y no me preguntes más, por favor. Los autores también manden, como los moderadores solo miramos el tiempo. Estoy mirando el móvil aquí, que no nos pasemos del tiempo, no pasa nada. Hay una cuestión. Yo llevo aquí unos días trabajando las tardes, una semana negra, en el puesto de ediciones Trave, y hay traducciones, digamos, que entren dentro del motivo de esta mesa redonda, ¿no? De literatura de xénero, traducciones fechas al asturiano. Pienso en los 2 volúmenes, está para salir el tercero, de la trilogía de Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos, pero podía ser la Ucronía 1984 de Orwell o la distopía Naranja Mecánica. Y yo, a lo mejor, veo lo más en el caso de Tolkien, porque siempre, cuando estás digamos, de cara al público y tienes otros obras, quiero decir, a un palmo del Tolkien está No que cinca los seres de leyenda de Blanca Fernández Quintana, ¿no? Y entonces, siempre que alguien muestra interés por un tipo, en este caso, una literatura de género muy marcada, ¿no? Tolkien como un gran nombre y exponente a nivel internacional, siempre intentes preguntar y vender el producto autóctono fecho en asturiano que se mueva con todo el respeto, con todas las distancias o con todas las diferencias dentro de ese mismo marco, de ese mismo ambiente, y que conozcan cosas fechas por xente de aquí, agora, en esas coordenadas. Y yo hay algo que veo muy difícil. O sea, yo de esas traducciones de Tolkien, también de les de Orwell y de Anthony Burgess, de Naranja Mecánica, vendiéronse bastantes ejemplares, siguen vendiéndose muy bien, esa hay una realidad. Quizá ves la diferencia, y es que en el caso de Tolkien hay mucho más coleccionismo, es decir, más pedidos de xente de fuera,
¿no? Que busquen a Tolkien, igual que busquen Asteris en no sé cuántas lingües o el Principín. Eso no se da con Orwell o con Anthony Burgess y con Tolkien, pero yo a lo que voy é a la falta de facer llegar a xente que en teoría pues puede visitar el Celsius, la Semana Negra, que puede estar aquí delante nuestro, un poco como diciendo, no que sois una copia, porque no lo sois. Ninguna de las 4 personas que están aquí son copias de otros autores, son creadores originales, que esas traducciones no están llevando a, digamos, ampliar el público lector de obras que se pueden entender como literatura de xénero. Y entonces yo quería, pues que, ya sé que queden pocos minutos, pero sí como autores, y con otro que vos preguntaba de las expectativas que tenéis como autores, ¿qué líneas pensáis o qué maneras, no digo soluciones mágicas, pero sí qué maneras pensáis de llegar a un público que está leyendo pues lo que escribís en otras lingües y que bien podía hacerlo, digo, por lo menos los que con los que compartimos estado, podían hacerlo en asturiano fácilmente, en mi opinión. Quitando prejuicios y demás, digamos, con voluntad, creo que no dio entre problema ninguno, ni Paller, ni Fábrica 21 de Beatriz Quintana Coro, ni Cartafolio de Alquimia de Blanca Fernández Quintana, ni Xugar a Nada de Pablo Barrio, ni Skull City y otras historias o La Rabia de Adolfo Camilo Díaz. Dígolo con sinceridad, no porque te ha compartido cosas en la mesa. Creo que trabajan unas coordenadas que yo lo que fai que tean aquí esta tarde con nosotros y con nosotros, pero creo que, por ejemplo, la gente que suele llegar a obras en asturiano suele llegar a esos nombres conocidos que están siendo traducidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos romper esa barrera? Y no lo digo solo desde una perspectiva editorial, digo desde una perspectiva lectora, desde una perspectiva también de autor, ¿qué mecanismos veis en esa línea o ideas que podáis compartir y animar también a la gente que tenéis aquí delante a leer los vuestros libros, porque es parte de eso también lo que estoy diciendo? A mí parece que las traducciones son una manera de rellenar huecos que están muy bien y que, bueno, pues igual una persona quiere comprar El Señor de los Anillos por coleccionismo, por friki o por el motivo que sea, pero si lo oye, ya al final acabó oyendo una obra en asturiano y quién sabe si en unos años va a decir, venga, pues este libro que lo entendí bien, igual este otro que parece interesante y en asturiano también lo puedo leer. En mi experiencia, yo sé de xente que mi libro mercolu y lleolu por compromiso, diciéndome, ya que a mí, es que si no lo entiendo, ya que si no sé qué. Y bueno, la dueña del gimnasio donde yo voy, y uno de los casos, por ejemplo, ella comentóme que, sí, y lo prestóme mucho. Comenté a una amiga mía, ya que tengo miedo de no entenderlo, y ella al parecer respondió que lo oyera en voz alta, y se conozca esta señora, yo lo en voz alta por casa, y entendiólo, y ya está, y no pasó nada. Y afortunadamente hay otras personas del mi contexto que me conocen y eso y lo compraron. Yo sé que porque me conocen, que no tenían ningún interés y con la tontería leyeron un libro en asturiano. No hay ninguna solución mágica, pero el haber leído mi libro yo creo que puede abrirlos a, oye, voy a mirar este que ganó este premio, pues va, falen bien de él, igual lo leo. No sé, parece que por ahí. Yo comparto la opinión de ella y voy a aprovechar a cagar fuera del tiesto también, ya que estoy. Yo creo que el problema igual por el que no se asocian esas traducciones de xénero a lo que se está publicando ahora, ya que esos libros, ¿cuántos años tienen ya? Tienen más, o sea, son historias que tienen más de 50 años y en riba, o sea, siéntolo mucho, igual yo un prejuicio, y estoy diciéndolo desde el punto de vista de una mujer, casi todo lo que te ha traducido de xéneros ya es hecho por paisanos. Úrsula K. Le Guin non tan asturiano y Anne Rice tampoco. Entonces yo creo que igual para atraer a xente dende las traducciones a la literatura que se está haciendo habría de traducirse a autores, o sea, no digo que tengan 30 años, pero un poco más modernos, quiero decir, yo qué sé. Yo creo mismamente con Úrsula K. Le Guin podrías igual atraer a otro tipo de lectores. Yo sé que lo de los derechos ya es complicado de gestionar, pero bueno, yo siempre lo decía, a mí me prestaríame haber podido leer en asturiano a Elizabeth Anome o yo qué sé, a Maite Carranza, que ella es española, quiero deciros. Igual hay que enfocarse más en eso para atraer a lectores más actuales. Bueno,
Pues yo lo de las traducciones parece que sí, que siempre enanchar un poco la literatura en asturiano, y parece que hay aportaciones pues muy buenas, recientes. Y después, relacionado también con lo que estaba diciendo Beatriz, a mí me pasado ahora, creo que en Asturias hay, pues, todavía a día de hoy, pues hay bastantes prejuicios con la literatura en asturiano. Yo vivo en el occidente, vivo en Coaña, en una zona en la que no se fala asturiano, sino que se fala gallego-asturiano. Y trabajé muy cerca de Galicia, tengo muchos compañeros que son gallegos. Pues esa xente, hubo xente de Galicia que llevó el mío libro sin ningún problema, xente que fala na fala que llevó el mío libro sin ningún problema, xente que lle fuera de Asturias que fala castellano que llevó el mío libro y tampouco lle costó nada, haciendo lo mismo que tú decías, lo de leer en voz alta, en algún caso. Y sin embargo, llégame de xente que sí que lle de Asturias que me dice, no, púseme, pero lle que lle era imposible. Creo que sí tenemos todavía ese problema ahí metido. Bueno, entonces, es un poco más amplio. Yo, la verdad, que no soy a dar con la solución para eso. Pero bueno. Va a cerrar, Adolfo Camilo, en un minuto vais a ser como ye quien a ello. Traducir está guapo, está bien, que aparezcan les grandes obras de la literatura universal en asturiano, deixan de ser modelos para el lector, para el escritor, pero falta, entre las muchas cosas que falten, hay una fundamental que todavía no se puso en marcha con todo lo que conllevaría, que lleva un plan de ayuda a la traducción al castellán, al resto de lingües peninsulares de aquellas obras que merezan ello en Asturias. Mientras no demos ese paso, no hay posibilidad de homologación de ningún tipo. Podemos quedar en el territorio de la anécdota, del testimonio, de que si me leyó un rapaz de Málaga y que prestó mucho, pero por algo sería, a lo mejor porque cenó bien aquella noche para que leyera después el libro. En fin, a lo que voy más allá de las tonterías, necesitamos ese plan de traducción, de la misma manera que hay un plan que me parece soberbio, que ya el Calume, trayendo obras, y es decir, hay un plan de traducción, y no lo digo porque te has tú ahí detrás o te a la mi editorial. Eso mismo es lo que necesitamos de cara al exterior, que los nombres, les noveles, les obras literarias más destacables de ya 40, 50 años de producción de la nueva literatura asturiana salgan realmente para el resto de la península. Agradecer a la Semana Negra la posibilidad de esta mesa redonda dedicada a la literatura de xénero que se fue en asturiano con 4 exponentes de la misma. Agradecemos la asistencia, toda la atención en esta hora. Espero que no me equivocara, que vos pasara volado, creo que dio para mucho y como veis podían estar hablando todavía mucho tiempo más porque saben explicarse. Los dos libros están en una carpa de los libros, que hay librerías y editoriales. Tenéis los libros de Beatriz Quintana Coro, de Blanca Fernández Quintana, de Pablo Barrio González y de Adolfo Camilo Díaz López. Creo que el mejor premio para poner el ramo a esta mesa redonda, por lo menos, ya que vos acerquéis, no digo ya comprarlos, pero sí echáis una huellada para que veáis lo que faen, y hagáis una idea que después de todas estas palabras que dijeron, pues que también hay una obra detrás, que es importante. Muchas gracias y más nada, creo que merecen un aplauso.